Ser podcast. ¡Acción! Ahora el autobús. Más deprisa, el vendedor de periódicos. Más deprisa, la señora del perro. Más circulación alrededor del metro. El coche blanco ahora. Atención, Alfons. Sal del metro. Más animación en la terraza del café. La señora del perro, que desaparezca. Walter, enfoca a Alexandre. Avanza sobre Alexandre. ¡Corten! ¡Vamos a repetir! Motor. ¡Claqueta! Pamela 1 segunda, 1 tercera, 1 quinta, 1 séptima. ¡Corten! Esta vez ha estado bien, ¿eh? Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de la memoria de salas en penumbra habitadas por estrellas, de lágrimas, risas, miedos, desolación, suspense, de fracasos y triunfos, de malvados, heroínas, traidores, villanos, de amores, abandonos, besos, puñetazos y sustos, de piratas, de hadas, de vampiros, luchadoras, gángsteres y huérfanos, de milagros, oficinistas y detectives, de la gloria y la muerte. Y con permiso del infinito, del universo entero, hoy hablamos de cine. Recuerdo bien Hoy por Hoy Magazine. aquellos 400 golpes de Truffaut Ser podcast. y el travelling con el pequeño desertor Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Cine, 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 más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. A ver, lleváis años hablando de los temas más dispares y recurriendo siempre a escenas de películas para apoyar vuestros argumentos, así que ha llegado el momento de que dediquemos El Rincón y la Esquina al cine. Así que, motor, cámara, acción y entra en escena Marta. Cuando tú quieras, Marta. Bueno, y comenzamos con un relato autobiográfico, a lo mejor autoficcional, que es lo que se lleva ahora a mucho. Yo ya os he contado alguna vez de que tengo la hipótesis de que mi cinefilia proviene de una electrocución, ¿eh? A los 2 o 3 años yo me quedé pegada al cable pelado de un Cinexin. Y desde entonces soy cinemaníaca, completamente cinemaníaca. Cinéfila no sé, porque ya la palabra cinefilia tiene unas connotaciones eruditas que a mí me echan un poco para atrás. Creo que no sé tanto del lenguaje técnico del cine, hay muchísimos nombres propios que se me escapan, pero sí que es cierto que mi vida y mis libros están llenos de cine, que sufro ese encantamiento desde esos los 2 o 3 años, cuando casi me electrocuté. También mi casa está llena de cine. Soy muy fetichista o un poquito fetichista. Las estanterías están llenas de fotos de actrices, de estrellas de Hollywood o del cine italiano, son postales que me envía mi amigo el escritor Óscar Esquivias. La primera que me envió fue una postal de Katharine Hepburn. La última que me envió para felicitarme por mi cumpleaños también fue una postal de Katharine Hepburn. Y nada, pues en mi casa tengo afiches de los 50, tengo chapitas, por ejemplo tengo una preciosa con la escena maravillosa de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg en la Dolce Vita, cosas así, ¿no? Pero en cualquier caso, el campeón mundial de estos fetichismos, vamos, yo soy una aprendiz. una aprendiz, absolutamente, es Fernando Méndez Leite, que juega como un niño, además juega con las cosas que tiene en su casa, con sus reliquias cinéfilas, y así se ve en el documental que Moisés Salama rodó sobre él. Este es de casa de mis abuelas. Yo de pequeño, ya con 8 años, sabía perfectamente quién era toda esta gente. Incluso sabía cuántas veces se habían casado. Estrellas de la pantalla. Estrellas de la pantalla. Este álbum es recuperado, pero lo hice yo de pequeño y me lo tiraron. Porque ya viviendo con mis padres, mi padre tenía la santa manía de vez en cuando entrar en mi habitación y tirarme todo lo que le parecía que eran tonterías.
Entonces las tonterías eran cosas completamente esenciales, ¿no? Aquí nos contó un día que de pequeños se entretenían haciendo carteleras en los cines, programaba las películas. Venga, vamos con el siguiente recuerdo. Manuel Delgado, el cine toma primera. Venga, Manuel, tu papel sobre el cine. Bueno, sabes, ya que hemos traído a Aute, pues sabes, James Dean tiraba piedras a una Casa Blanca, entonces sí. En el fondo, creo que como en su caso y posiblemente como el de Marta, yo no puedo pensar mi vida sino como una vida en sombra, ¿sabes? Porque no puede haber ningún sentimiento, ningún pensamiento, ni ningún recuerdo que no tenga una ilustración directa con una secuencia de una película interminable, que en el fondo forman todas las películas que he visto, o cuando menos todas las secuencias que me han impresionado y que finalmente acaban generando algo parecido a una especie de plasma viscoso que en el fondo no permite ni siquiera distinguir a qué película corresponde tal secuencia que te ha impresionado. Sí. Y luego, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues como seguramente gente de mi generación, incluso más jóvenes, en mi caso, pues mira, mi infancia es el Bohemio, el Arenas, el Gallarre, el Liceo, un poco más lejos, ya en el Paralel, el Cine América, pero especialmente el Cine Miami, en la carretera de la Bordeta, que recibía a las colas de espectadores con un gran letrero que ponía renovación continua de aire para referirse a un ventilador que viene en el techo. Pero sí, y además la experiencia esta de la sesión continua. Sí. Y además la falta absoluta de criterio a la hora de elegir los programas. Es básicamente la que echaban, que es la expresión clave, que echan en... Entonces, pues, bueno, era la época en que había una silla con una cadenita que ponía autoridades, había acomodadores a los que luego dabas una propina. Y bueno, esta experiencia es la de Tim Burton o la de Tarantino, que se han formado en este cine en el que en fondo no había distinción entre películas buenas y malas. Tú podías ver, no sé, ¿Quién tema Virginia Woolf, por ejemplo, y luego un spaghetti western, no sé. Y además, otra cosa importante, llegabas siempre con la película empezada porque era sesión continua y con frecuencia llegabas a la hora que fuera con la fiambrera porque mi familia íbamos a cenar al cine. Y luego, pues veías eso, lo que echaban. Y mira, y como ilustración he hecho un experimento. He entrado en esto de esta Flixolé, creo que se llama. Sí, claro que sé cómo se llama así. Y he clicado, que está muy bien porque te permite recuperar ese tipo de cine. Y he clicado pistolas. Y me ha salido las pistolas no discuten. Y de pronto he clicado y he dicho, bueno, vamos a escuchar lo que yo podía escuchar, en este caso ver, a cualquier hora, en cualquier momento en que entramos con una película empezada que tampoco sabía exactamente qué película era. Esto es lo que sonaba cuando entraba Manuel en el cine. ¡Huye, Billy! ¡Huye! ¡George! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ahí dentro se están matando! ¡Avisa a la policía! ¿Pero quiénes son? No hagas preguntas y llama a la policía pronto. Me moriré desangrado. No se muere uno por tan poca cosa. Pero no te preocupes, morirás dentro de un par de días, colgado de un árbol. Hoy en El Rincón y la Esquina estamos hablando de cine, 900, 100, 800, cómo fue aquella primera vez que fueron al cine, qué película vieron, cómo se llamaban los cines de su infancia y de su juventud, cómo eran aquellos cines, qué películas veían, 900, 100, 800. El hombre que te pone gasolina en el coche va al cine. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se siente menos solo. ¿No le debemos algo más que el rollo de siempre? Tienes a gente en Europa con el dodecafonismo, tienes a los arquitectos de la Bauhaus, la puta Bauhaus, y aquí seguimos disfrazándonos en las películas. Tenemos que innovar, tenemos que inspirar, tenemos que soñar más allá de estos cascarones de carne y hueso, plasmar esos sueños en celuloide, grabarlos en la historia, convertir el hoy en el mañana para que el hombre solitario del mañana pueda mirar a la pantalla y decir, por primera vez en la vida, ¡Eureka! ¡No estoy solo! Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí seguimos en El Rincón y la Esquina, hoy sesión continua de cine, pues se han entrado con el programa ya empezado. Marta, tú decías que el mundo del cine saca tu lado más fetichista, pero no serás de las que asalta a los actores. Bueno, Ángels, no llego a tanto, ¿eh? Vale. No me tiro al cuello de los actores, pero sí que es verdad que cada vez que comparto espacio con alguien del cine,
pierdo un poquito los papeles, me aturullo, ¿no? Vuelvo a ser así como una niña admirada. Esto me pasó cuando conocí a Ana Belén, me pasó cuando conocí a Blanca Portillo, a Aitana Sánchez Gijón, a Clara Sánchez, y una vez, sí, en un restaurante me levanté de la mesa para decirle a Emma Suárez, que estaba en una mesa un poco más allá, lo mucho que la admiro, o sea, porque me parecía, y además hablamos, ella se puso, creo que no se sintió muy invadida, porque sobre todo hablamos de teatro, y entonces era una parte de su trabajo que ella valoraba, en fin, que no fui como una fan loca, aunque en el fondo soy un poco fan loca. Tengo unas fotos de un curso en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander con Eduardo Noriega, que cada vez que me pasan por la pantalla del ordenador veo la cara de tonta, o sea, tenía una cara de lela me entró como la risa floja, estoy en todas las fotos así, rarísima. Y el otro día, gracias a Luis Alegre, conocí a Clara Lago, a María Hervás y a Ana Rujas, y caí rendida a sus pies, me di cuenta de que es verdad que las actrices brillan y son de otra pasta, y fíjate, el evento al que me invitó Luis Alegre, que tú también has estado, en el Festival de Cine de Tudela, que es maravilloso, me sucedió algo precioso, y es que entré en la taquilla del cine Moncayo y compartí el punto de vista del taquillero. Que era un lugar de un cine, claro, en el que había estado a lo mejor en patio de butacas, en el escenario y tal, donde se proyectan las pelis, pero jamás había visto la entrada de un cine desde la taquilla, y fue una experiencia hermosísima. Se acercaban los niños allí a pedir que fue muy bonito. ¿Y tú recordabas, Manuel, las sesiones continuas en los cines de tu niñez a las que se llegaba cuando la película había empezado, y entonces nos daba absolutamente igual con los anuncios, con la película empezada, que incluso a veces a veces nos quedábamos siempre para ver cómo había empezado esa película en la siguiente sesión? Bueno, sobre el tema del friquismo y tal, déjame decir que yo soy muy friki. Yo me he acercado con todo el respeto y la humildad a Rafael Aparicio para pedirle un autógrafo. Y a Víctor Erice le presenté a mi hija mayor para enseñarle que llevaba el peinado exactamente igual que Ana Torrent en esta El espíritu de la colmena, exacto. Sí. O sea que, y yo también tengo fotografías, tengo, digamos, mis referentes morales, incluso, que son Fred Astaire y Ginger Rogers, Humphrey Bogart en La Reina de África, John Wayne en Centauros del Desierto, y el monstruo de Frankenstein, que es con quien más me siento identificado. ¿Y tienes fotografías de todos ellos? Sí, y de Dennis Cooper en Amigo Americano. Bueno, y esto, fíjate que es algo importante. Creo que determinó una cierta forma de percibir la realidad por parte no únicamente mía, sino de la gente de mi generación que iba a este tipo de sesiones de cine de barrio, que en sesión continua y tal. Porque, claro, conseguías dominar una especie de especial competencia en orden a inferir qué pasaba en la película, a pesar de que te habías perdido la primera hora o los primeros 3/4 de hora. Porque podías llegar a conclusiones sobre quién es el bueno y quién es el malo, y eso creo que te daba una cierta habilidad un poco para interpretarlas a los seres humanos, a los que siempre acababas viendo venir como si en una parte de su película no lo hubieras visto, pero de una forma u otra la intuías. Y este tipo de percepción aparece muy bien reflejada en una película maravillosa que se llama El viento se llevó lo cual ya indica por dónde va la cosa, que es de Alejandro Agresti, que es una muchacha que hace la Vera Fowling, que va viajando por la Patagonia y al final acaba en un pueblo perdido, donde las películas que van de pueblo en pueblo llegan completamente montadas al revés, porque las cintas, porque las filminas están hechas un lío, los rollos están hechos un lío, y entonces, claro, lo que ven los espectadores son montajes que el pobre tipo de la sala de proyección intenta organizar como puede, y claro, le dan a las películas una apariencia prácticamente cubista, por así decirlo. Entonces, el problema es que esa forma de ver películas ha acabado determinando la forma de concebir, de ver, de pensar el universo por parte de la gente del pueblo. Por ejemplo, ella está sentada en la taberna del pueblo que acaba de llegar, y de pronto se acerca un muchacho tal que no conoce y que amablemente, con todo el respeto, le pide sentarse a su lado. Dice, ¿puedo sentarme? Y mirad el diálogo porque es justamente una prueba de ese tipo de distorsión cognitiva. Buenas noches. ¿Podría sentarme con usted? Sí, cómo no, ahí tiene una silla. Bien. ¿Pedimos la cuenta? Estoy escuchando al poeta. Raso, felpa,
Mira, mejor quedemos como amigos. No sé de qué habla. Ya te dije que no quiero discutir nuestros problemas en público. Mejor llama a mi abogado el lunes. Dios mío, flaco. ¿Por qué no vas a tu casa y le pedís a tus viejos que te lleven al médico? No puedo porque no sé dónde están mis viejos. Coito. Dios. Perdóname, no sabía. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? No podemos hacerlos víctimas de nuestro fracaso. ¡Qué desastre! ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo. Marta, ¿tú qué recuerdas de tus primeros cines? Bueno, pues después de lo del Cinexin, mis primeros recuerdos me llevan siempre a la Gran Vía de Madrid con mi abuela Juanita, que me llevaba siempre a los estrenos para el cine para niños del cine Imperial, y recuerdo ver allí la maravillosa Piel de asno, de la que ya hemos hablado alguna vez, que para mí es una de las películas más maravillosas del mundo. Las de Disney, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, que era lo más, me encantaban, ¿no? Y muchas veces lo que me pasaba es que después de estar en esa burbuja del cine maravillosa, en ese sueño encantador, pues llegaba a mi casa y me había cogido una piojada. ¿En el cine? En los cines, o sea, claro. Yo cogía piojos en los cines sin parar, con lo cual, en realidad yo no tenía que haber sido cinemaníaca, porque claro, tenías que tenerle manía a los horror, cines. Qué espanto, claro. ¿no? Pues nada, llegaba a casa y en aquella época que éramos muy finos con estas cosas, yo recuerdo que me ponían polvos de Baygon en la cabeza, me ponían una bolsa a dormir y a la mañana siguiente ya no quedaba ni un piojo, y casi no había tampoco ni niña, tampoco ni niña ni nada. Pero bueno, o sea que es curiosa esta mezcla de ensimismamiento fantástico, la tontería de la princesa y luego ¡plá!, la bofetada de realidad de los parásitos, ¿no? Recuerdo también ir al cine sola con mis amigas como un rito de paso. Íbamos a las sesiones de tarde del cine Ruzafa en Benidorm, que el cine Ruzafa era un cine que tenía techo, entonces íbamos allí durante el curso porque en verano lo que hacíamos era ir al cine de verano sin parar. Yo recuerdo todas las noches liar o a mis padres o a los primos que estaban allí de visitas o amigos más mayores para que me llevaran a la película del cine de verano. A veces empezaba la proyección y era todavía de día y no veías media película porque el sol no te lo porque permitía. Era de día, y allí en los cines de verano de Benidorm pasaba un poco lo que cuenta Manuel en los cines de Barcelona. Veíamos de todo. Yo recuerdo haber visto de pequeña desde Karate a muerte en Bangkok, al día siguiente ver La caída de los dioses de Visconti, luego todos los ríos, Río Bravo, Río Rojo y el otro río que no me acuerdo, que también hay otro río. Río de Sangre, Río Rojo. Ese ya le he dicho, pero hay otro, Río Bravo, Río Rojo, y hay otro que se me... Río Lobo. Río Lobo. Esa era la que se me había olvidado. Manuel, menos mal que tenemos ahí como referente del pensamiento occidental contemporáneo. La vida. Por supuesto, ¿no? Y yo recuerdo luego cuando volvimos otra vez a Madrid a vivir, para mí fue un trauma terrible aquello de que no me dejaban entrar al cine, porque en Benidorm yo entraba en todas partes, ¿no? Y aquí en Madrid pues no me dejaban entrar a los cines, entonces yo recuerdo sacarme el carné a los 14 años para ver si daba el pego con mi carné, y me acuerdo de pintarme y vestirme como si fuera mayor para que me dejaran entrar al estreno del cine, no recuerdo si era el Roxy o el Paz, para ver Kagemusha, la sombra de un guerrero de Akira Kurosawa. ¿Con qué edad es? 14. Con 14. Tenía 14. Es la edad de verla. Y creo que lo conseguí, pero fui muerta de miedo. Oye, y una pregunta, Manuel, ¿tú hacías manitas en el cine? Por lo menos. Bueno, hasta donde puedas leer. No, hombre, pues claro, es que el cine estaba para eso. El cine era justamente un cuarto oscuro en el que de pronto la gente pues podía tocarse de una forma discreta, especialmente si te sentabas en la fila de atrás. En claro, la última, claro. En el fondo esa era la función social que tenía el cine como espacio. ¿Y tú, Marta? Yo al cine no he ido a darme el lote. Yo el lote me lo daba en otros sitios. Al cine yo entraba, yo estaba ahí seducida, hipnotizada por la cosa de la película, pero sí que es verdad que en esas salas de cine a las que decimos que hay que volver, pues eran a menudo la oscuridad protectora de encuentros prohibidos, chaperos, pajilleras, parejas sofocadas por el deseo, la fila de los mancos, que la última fila se llamaba la fila de los mancos, ¿no? Entonces yo creo que este pasado a mí, en lugar de despertarme nostalgia, me da un poquito de compasión. Y en esas, Manuel, llegó la política a tu vida, ¿no?
Esto es interesante y cuando lo cuento no sé si me consigo hacer creer, pero había una paradoja sorprendente. Por una parte, en aquel momento, 18, 19 años, tenía ideas estúpidas que todavía conservo, pero este no es el tema, que implicaban, entre otras cuestiones, como parte, digamos, del Pact del Lote, una hostilidad abierta hacia el imperialismo americano. Era la época de la guerra de Vietnam y éramos antiimperialistas, vamos, a muerte. Lo cual, de una forma extraña, era perfectamente compatible con nuestra pasión del todo desatada por el cine clásico americano, el cine de Hollywood. Y ahora mismo me hago las preguntas, quizás fuera la influencia de los franceses, de Cahiers du Cinéma y tal, pero de verdad, que éramos militantes, que te cagas bien tal, pero al mismo tiempo militábamos en algo parecido, que era una especie de cofradía extraña, que era la gente que, digamos, que se pasaba el tiempo hablando de cine, que hacíamos concursos, ¿sabes? De pronto, no sé, por ejemplo, uno decía no. Entonces tenías que saber que era Barbra Streisand y Robert Redford en Tal como éramos, digamos, de Sidney Pollack. Era constantemente como si nos tendiéramos. Uy. Es que yo he dicho otra, ¿no? Pero bueno, pero esta también la tarareaba seguro. También, y además es muy bonita porque es René Vanoni, Sensafine, que es del vuelo del Fénix, que la hace el James Stewart y el Peter Finch, que dirige, que hace Robert Aldrich en 1965. Y esta canción la populariza René Vanoni. Pero esta era nuestra vida. Nos hacíamos, digamos, trampas, digamos, como si fuera un ataque sorpresa, en que estábamos en cualquier conversación, entonces decía tal. Entonces tenías que contestar rápidamente, porque si no, demostrabas que no eras un buen marxista-leninista. Y ahí está el truco que no consigo entender. Pero hay una película que habla de esta paradoja. Qué canción más bonita, ¿eh? Es preciosa. Bueno, es que ves, es que... Te pierdes. Las canciones en las películas valen tanto más que yo. A ver, lo que decía es que, por ejemplo, a ver, esta película, ese estado de ánimo que compartían cosas aparentemente incompatibles, aparece reflejado en una película de Bernardo Bertolucci que se llama Dreamers, Soñadores, en que habla de un estudiante norteamericano que está en París poco antes del estallido de la Revolución del mayo del 68, en que da cuenta de que cómo empezó todo con las protestas contra el defenestramiento de Henri Langlois en la Cinemática Francesa, y de ahí se lió todo, digamos. Pero la película que muestra, que están viendo en la primera secuencia, es Corredor sin retorno, de Sam Fuller, que, por cierto, era un facha. Bueno, The Dreamers. La primera vez que vi una película en la Cinémathèque Française, pensé que solo los franceses, que solo ellos montarían una sala de cine en un palacio. La película era Corredor sin retorno, de Sam Fuller. Sus imágenes tenían tanta fuerza que te hipnotizaban. Yo tenía 20 años. Estábamos a finales de los 60 y había venido a París un año para estudiar francés. Fue aquí donde me eduqué de verdad. Me convertí en un miembro de lo que en aquellos tiempos se consideraba una masonería. La masonería de los cinéfilos. Los llamados fanáticos del cine. Truenos, relámpagos, sangre, fuego, religión. Todo en una película. Y en créditos el hielo se resquebraja. Habías dicho que esta tenía argumento y era diferente. Y añade la futilidad del hombre que juega a ser Dios. El pacto de Fausto por la ansiada vida eterna. Y el triunfo del espíritu humano sobre la bestia encarnada en carne y hueso. ¿Un caramelo para un director? Joe. Serie B. No es para Joe. Y ahora, en serio, necesitamos ayuda. Hay que llevar a la gente al cine, pero... ¿cómo? Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. Hoy por Hoy Magazine. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Ser Podcast. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta
nos pidió aquel inspector nuestros carnés. Último tramo del Rincón y la Esquina. Hoy hablamos de cine con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Como siempre dirán sí, pero hoy más. Esta de Aute es petición tuya, Manuel. Hablando de militancia política, que antes te preguntaba yo, y la política entró en tu vida, a lo mejor fue el cine el que te hizo comunista. Es que, ¿sabes qué pasa? Que mi afición, a mí se me confunde, y esa pregunta no sabría cómo responderla. Porque mi afición por el cine clásico americano, que es básicamente en los años 30, 40 y buena parte de los 50, tiene que ver con que en cierto momento descubrí que una buena parte de las películas de las que estoy hablando fueron dirigidas, guionizadas o protagonizadas por militantes del Partido Comunista Americano, que fueron los que luego persiguió McCarthy en La caza de brujas. Y claro, pues hoy ya no estoy tan seguro. En un sitio, en un espacio, me acuerdo que monté un ciclo que se llamaba Hollywood Rojo, dedicado justamente a este tipo de películas. Y a ver, a mí lo que me hizo un puto rojo fue John Ford. Fue John Ford y Henry Fonda, y las palabras que le dice Tom Joad a su madre cuando tiene que huir y despedirse de ella. Tal vez sea, como decía Casey, no hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces... ¿Entonces qué, Tommy? Ya no importa, porque yo estaré en todas partes, donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños, cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré. No hay libro ni bibliografía que supere esta escena para convertirse en comunista, que es lo que le pasó a Manuel. Sí. Marta, ¿es fácil enfermar de cine? Porque es verdad que entramos en las salas predispuestas a dejarnos emocionar, se apagan las luces, se enciende el proyector y a partir de ahí todo es posible. Bueno, yo en las salas de cine he experimentado más que en ningún otro lugar eso que se llama el síndrome de Stendhal, que es el quedarte sobrecogida, paralizada ante la experiencia de una cosa que tiene tanta belleza que es que casi no lo puedes ni aguantar, no querer que algo se acabe nunca. Y aquí coincido muchísimo con Manuel, a mí esto me ha pasado muchísimo con los musicales. Yo recuerdo la fascinación absoluta con La calle 44, las coreografías de Busby Berkeley, las de Fred Astaire y Ginger Rogers, por supuesto, cantando Bajo la lluvia, Las zapatillas rojas, Piel de asno, Un americano en París, Brigadoum, Los caballeros las prefieren rubias, Cabaret, All That Jazz, La lección de tango. Yo recuerdo ver todas estas películas, o sea, te corta la respiración de belleza, ¿no? Martin Scorsese tiene una serie documental que ya no sé en qué plataforma está. Yo la vi en Filmin, Sebe me dijo que ahora no está en Filmin, que debe estar en Apple Televisión. Yo no la he podido ver ahí porque no tengo Apple Televisión. Y en este documental Scorsese recorre los hitos fundacionales, repasa los géneros que llevan al cine a su esplendor y habla de las pelis de gángsters, del cine negro, del western y del musical, por supuesto. En esta serie documental de la que habla Marta, de Martin Scorsese, el director de cine cuenta que él era un niño asmático cuando era pequeño y como vivía en Nueva York los veranos eran durísimos porque le faltaba el aire, no podía respirar y los únicos lugares que contaban con aire acondicionado eran los cines, así que su padre lo llevaba de un cine a otro. La película daba lo mismo, iba a ver lo que fuera, cine de serie B o cine negro como Los sobornados. Musicales de los 40 o 50. El reestreno del Mago de Oz cuando abre y se ve todo en Technicolor. Te lleva a otro mundo. Es imposible no creer porque lo estás viendo. Y cómo olvidar la escandalosa obra maestra que es Duelo al Sol. Al final los amantes se disparan mutuamente. Fue una experiencia extraordinaria para un niño.
Estas voces de una versión original que están escuchando son las voces, Marta, de Gregory Peck y de Jennifer Jones. Bueno, es que estamos en la radio y hay que ser muy conscientes de que las voces son importantísimas también en el cine, y eso a mí es lo que me llevó a los cines en versión original, a los Alphaville en su momento, que hoy son los Golem, los Lumière, que hoy son los Princesa, los Renoir, los Verdi, para ver películas en versión original subtitulada, que me enseñaron a valorar dos cosas. Por una parte, la inmensidad de los actores y de las actrices de doblaje, y por otra parte la importancia de la voz original. Bueno, que sé, escuchar a Lauren Bacall o Angelina Jolie, que también tiene una voz maravillosa, no es cualquier cosita. Mira, vamos a pegarnos el custazo. Vamos a escuchar a Lauren Bacall, acompañada en este caso por Humphrey Bogart en El sueño eterno de Howard Hawks. So you're a private detective? Well. I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Ah, you're a mess, aren't you? I'm not very tall either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie. Bueno, creo que nos tendríamos que poner a fumar, Ángel, sí, porque para llegar a estas voces. Hay que ser así. ¿Querías añadir algo? Sí, y querría añadir que estamos hablando todo el rato de cine estadounidense, y pues es maravilloso el cine estadounidense, pero que no nos tendríamos que olvidar, del acorazado Potemkin, por ejemplo, o del cine italiano de Sica, de Germi, de Monicelli, Visconti, Pasolini, Fellini, la Nouvelle Vague que ya ha citado Manuel, nuestro cine español, el expresionismo alemán, el cine chino, japonés, iraní, Bollywood, y el actual cine coreano, que tampoco es moco de pavo. Pues vamos a escuchar, que luego me quiero preguntaros todavía alguna cosa, pero vamos a escuchar las experiencias con el cine de los oyentes, como Sofía desde Cáceres. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Sofía, ¿cuál es tu historia con el cine? Pues mi historia con el cine, yo es que me jacto un poco de haber tenido como esos últimos trabajos del trueque. Yo vivía en un pueblito muy chiquitito al lado de otro, un poquito más grande, que era el que tenía el cine. Entonces, a cambio de repartir los papeles en mi pueblo, en los carteles del cine, cada semana, me regalaban 2 entradas para el cine. Así que, yo tendría 16 años. Tú pegabas la publicidad de las películas y a cambio podías ir a verlas. Eso es. Qué bueno. Y nada, me he gozado pues los mayores estrenos de la época, ¿no? Claro. Básicamente, que en esa época eran Piratas del Caribe, pues todas las películas románticas de Julia Roberts. Y prácticamente estaba sola en el cine, porque siempre tenía que ir como el martes o el miércoles, no recuerdo cuál era el día que podía ir. Y estuve disfrutando de ese cine que hoy está cerrado, lamentablemente. Pues Sofía, muchísimas gracias. Un beso. A ustedes. Buen Chao. trueque ese, pegar carteles y después poder ir a ver las pelis. Y Dionisia desde Zamora, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Pues mi historia con el cine es que mi padre y mis tíos tenían varios cines así en pueblos cercanos, y por ejemplo mi padre les pasaban muchas anécdotas. Yo cuando vi, por ejemplo, Cinema Paradiso, pues lloré mucho porque era mi padre, lo que le pasaba a mi padre. Claro. Y una vez, por ejemplo, aquí en mi pueblo ponían la película el domingo por la tarde, y en el de al lado un poco como una hora y media más tarde. Entonces ponían aquí las primeras bobinas, mi tío las cogía, las llevaba para el otro pueblo, y cuando acababa la última la cogía a mi padre y la llevaba. Pero claro, ya era de noche, mi padre iba con una moto, entonces por el camino pues se le cayó la bobina, claro, era redonda, giró, se le metió en un trigal, pues mi padre ya por la noche no encontró la bobina. Tuvo que llegar al pueblo, decir, mire, ha pasado esto, mañana venís por la mañana que encontramos la bobina de día y seguimos con la película. Y veis el final de la película, claro. Sí. Dionisia, muchísimas gracias. Que, mira, al final son historias además de cines pequeños, de cines de pueblo. Esta pues parece mucho a lo de lo que el viento se llevó, lo que todo enredado. Exacto. O sea, sí. Manuel, decías que el cine es tu vida. Si vuelves a ver la película de tu vida, ¿qué ves? Bueno, pues la veo a trozos, pero mi vida no es una película, porque las películas tienen sentido y la mía no estoy tan seguro de que lo tenga. Mira, y si lo han tenido, puesto que ya sale el tema, te diré antes de que nos acabe el tiempo de que yo, digamos, a la hora de pensar qué es lo que he hecho útil en la vida, es que durante 16 años reunía a mis estudiantes y a los que se quisieran apuntar en un lugar infecto que había sido un antiguo puticlub al lado de la Casita Blanca para ver fragmentos de películas. Durante 16 años, el primer jueves de mes a las 9:30 de la noche. ¿Y sabéis para qué era?
para vengarme de la mierda que implica tener que dedicarse a lo que más odias, que es al discurso, tener que hablar. Justamente las películas estaban ahí justamente para no tener que hablar, porque lo decían todo de una forma más clara y más bonita que lo que yo pudiera explicar en una clase, que siempre era, en el fondo, pues, una clase, un rollo. Y entonces pasaba películas en las cuales me explicaba a mí mismo. Mira, y por poner un ejemplo, para que se entienda esta filosofía, a ver si podemos ver esta de Lindbergh, el héroe solitario, que es cuando se encuentran, cuando a principio de su carrera Lindbergh se encuentra con otro aviador, y de pronto pues se preguntan por qué demonios se han metido en esto, que explica por qué me he metido yo en tantos líos en mi vida. Pues mira, la podemos ver. Mi padre dice que volar es para los pájaros. Ya ves, qué tontería. Y que si hubiera querido Dios que volara, me habría hecho los huesos tan huecos como mi cabeza. A lo mejor es verdad que estamos locos. Tal vez. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos impulsa a volar? Yo qué sé. ¿Y tú, Marta, qué hay de todo el cine que has visto dentro de ti? Bueno, pues el cine está en mi carne. Yo ya lo he dicho muchas veces, quise ser mujer fatal y actriz del Destape, quise ser una chica mala y seductora que sabía rentabilizar su capital erótico, quise que me secuestraran, que me ataran y se murieran por mí. Estuve completamente loca y la culpa la tuvieron Lana Turner, Joan Bennett, que es la mujer del cuadro, Nadiuska, Amparo Muñoz. Quise ser musa y como no pude, pues me puse a escribir. Y no renunciaría a ninguna de estas imágenes, pero ni de coña. Pero como esto es una película, ponle un buen final, Marta. Bueno, pues hay bellísimas muestras de cine dentro del cine. Tenemos La Noche Americana de Truffaut, con la que hemos empezado, y posiblemente la mejor de todas, desde mi punto de vista, es Cautivos del Mal de Vincent Minnelli, que es una peli excelente en la que se entiende muy bien cómo el fuera está en el dentro del arte, es decir, cómo en el rigor de la industria el dinero, los recursos, la falta de ellos cristalizan en una manera de narrar. ¿Preparado? Nuestra próxima película será El hijo de los hombres pantera. Está bien. Llegó el momento. La montaña lejana. Una gran novela. 3 estudios quisieron hacerla y no lo consiguieron. Pero yo sí puedo. Aquí está el tratamiento, escena por escena. Ya sabes lo que Harry Pebbel va a decir. Sí. Mira, muchacho, te he dicho 100 veces que no quiero conquistar laureles. Quiero producir películas que acaben con un beso y que den mucho dinero. Pues vamos a acabar con un beso y con mucho dinero. Hasta la semana que viene. Marta, Manuel, adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.